Muy buenos días, bienvenidos todos a este nuevo webinar con Meger. Feliz jueves, esperamos que hayan tenido una bonita semana hasta ahora y que pues el tema que vamos a tratar hoy sea de mucha ayuda para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la detección a la acción, el valor de las pruebas de diagnóstico de aislamiento con la nueva generación de megómetros Meger MK2. Y muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes con nosotros, por inscribirse y a los que no pudieron ver esto en vivo, pues también por ver el diferido de este webinar. En su pantalla ustedes pueden ver cómo funciona la plataforma. A la izquierda, en las cámaras del staff de Meger. Debajo ustedes pueden visitar nuestro sitio web. En el medio van a ver la presentación y a la derecha nos pueden enviar sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán contestados al finalizar la presentación. Les recuerdo que pueden ajustar cada ventana de su tablero según su preferencia. También que esta sesión será grabada y el día de mañana recibirán un correo electrónico con el link para la grabación de este webinar. Además, los que se presentaron, los que vieron esto en vivo, también van a recibir un certificado de asistencia en el mismo correo electrónico. Y también quisiera invitarles a que visiten nuestra página oficial meger.com/es/events para que puedan ver nuestra agenda completa de próximos webinars que vamos a tener ya en en lo poco que queda del año. Con muchísimo gusto me presento. Yo soy Daniela de Vacas. Yo seré su moderadora el día de hoy. Yo soy gerente regional de Marketing Communications para Latinoamérica. En pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico y también les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas, probablemente la única que van a encontrar. Así que conecten conmigo en LinkedIn y cualquier otra duda o solicitud que tengan específicamente la que la quieran tratar conmigo, ahí siéntanse libres de escribirme a mi correo electrónico. Con mucho gusto también les presento el día de hoy a nuestro disertante. Él es el ingeniero José Escatone, ingeniero de aplicaciones para la aplicación de Get. Muy buenos días, José. Gracias por prepararnos esta presentación. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Daniela, buenos días, audiencia. Bueno, muy bien y bienvenidos a todos. Y bueno, es un gusto siempre poder compartir este tiempo con la audiencia y de los productos Meger y bueno, y un poco de la experiencia de esta línea que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias, José. Antes de comenzar, nada más les recuerdo a nuestra audiencia que si es que en algún momento ustedes dejan de ver o de escuchar, por favor refresquen su buscador y ahí van a poder reconectar toda la plataforma. Sin más, va adelante, por favor, José. Bueno, gracias, Daniela. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, bueno, como decía, adelantaba recién Daniela, lo que vamos a comenzar y vamos a ver es repasar algunos conceptos importantes en el uso del megómetro y las nuevas bondades que trae la nueva línea MIT Mark II, que bueno, como ustedes verán, es un caballo de batalla de hace muchos años que Meger en este tipo de equipos tiene. Así que bueno, en lo que podemos ver hoy, vamos a ver estos tres objetivos principalmente, interpretar los conceptos esenciales que permiten siempre una correcta identificación y el control del riesgo eléctrico. ¿Para qué? Para prevenir los incidentes, tanto en la instalación, en el operador, como en el equipo. Obviamente, reconocer la importancia de una gestión eficaz en las pruebas de aislamiento de nuestros activos eléctricos, que sabrán y vamos a repasando a partir de toda la presentación de que es un instrumento que nos puede dar mucha información y podemos nosotros adelantarnos de la toma de las decisiones. Y obviamente repasar algunas funciones nuevas que se introducen en esta última versión de estos unos megómetros que han surgido últimamente. Así que bueno, vamos a comenzar. Dentro de todo lo que es la presentación, vamos a ver una breve introducción, vamos a repasar algo, seguramente algunos temas que son... hola, hola. Hola, hola. Te escuchamos. Te escuchamos bien. Ah, sí, ¿me escuchas? Perfecto. Sí. Bueno. Eh, Pensé que se había cortado la comunicación. Vamos a ver aspectos de seguridad que son siempre muy importantes
de cualquier instalación y principalmente en lo que vamos a utilizar estos equipos. ¿Para qué nos sirve? La optimización y la vida útil de nuestros activos, algunas normas de interés como nosotros podamos consultar. Siempre hago referencia a que tanto desde el punto de vista Maker y de nuestros equipos, los distintos equipos nos referenciamos a cumplir estándares internacionales, tanto las NETA, las NFPA, las IEEE, y basándonos en eso, ¿no? Para dar cumplimiento y dar también cumplimiento a requisitos legales de cada país. Y por último, vamos a ver las novedades de este equipo. Bien, bueno, entonces la primera pregunta que uno se hace, que es muy sencilla, pero que podría decir es, ¿qué es un aislamiento, no? Entonces, la definición básica de aislamiento es un material con muy baja capacidad de conducir para separar conductores eléctricos. Esa es una definición de tantas. Uno puede hacer un símil cuando uno explicaba en la escuela secundaria, hace muchos años atrás, de qué era ese aislamiento. Si yo tengo una corriente eléctrica que circula por un conductor, el borde, es decir, el contorno, la chaqueta, la cubierta de ese conductor es de un material que va a hacer una cierta resistencia al paso de los electrones, al paso de esa corriente para que pueda circular. Entonces, básicamente podemos diferenciar, salvando las distancias, qué es un conductor y qué es un aislamiento. Un conductor conduce la electricidad, conduce los electrones. Son de baja resistencia. Básicamente podemos hablar de los metales, cobre, aluminio, son los principales. Obviamente un buen aislamiento tiene muy alta resistencia, tiene que tender a la infinito, y ejemplos de estos son papel, aceite, XP. José, te estás cortando un poco. Creo que puedes apagar tu cámara para que te escuchemos bien. Hola, Hola, ¿me escuchas? hola. José, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho. ¿Se cortó Sí, la te comunicación? Hola. decía que si puedes apagar tu cámara para que se escuche bien, porque te estás cortando. Sí, a ver, ahora me escuchan mejor. Sí, te escuchamos bien. Nada más apaga tu cámara para que no se siga cortando. Sí, sí, no sé si se escuchó la primera introducción. ¿Se escuchó? Se Vuelvo para escuchó un atrás. poco, sí, por favor, porque se escuchó un poco cortado. Bueno, como decía hace unos minutos, nosotros tenemos dos tipos de materiales, podemos separarlos en dos grandes grupos, haciendo una clasificación grosera, conductores y materiales aislantes. Los conductores conducen electricidad, son de baja resistencia, tienden al cero, y buenos conductores son, por ejemplo, los metales, cobre, aluminio, oro, plata, etcétera. Mientras que en contraposición a lo que les comentaba, tenemos los aislamientos que previene el flujo de la electricidad, esencialmente son de una capacitancia, buen aislamiento, tiene una alta resistencia, un aislamiento perfecto sería el que tiende hacia el infinito, etcétera. Así que eso es lo que estamos hablando. Pero, ¿para qué medimos nosotros ese aislamiento? Bueno, hay muchos factores que nosotros nos hace medir ese aislamiento, esa resistencia de aislamiento para la seguridad de las personas y de las instalaciones. Es decir, ¿por qué medimos esto? Porque nosotros nos va a garantizar de no estar expuesto a contactos indirectos. No es el tema que vamos a hablar en el día de hoy, pero es un punto primordial para localizar elementos fallados, para diagnosticar fallas futuras,
para ver la certificación de la fábrica, si funciona, si no funciona, y obviamente para ver el estudio de cómo se va evolucionando ese aislamiento. Sabemos que el aislamiento tiene una vida útil y con el tiempo se va degradando. Eso es lo que podemos ir avanzando. Para esto, nosotros, dentro de lo que es los activos eléctricos, cualquier tipo de activo, tenemos que administrar el riesgo. ¿Y qué es administrar el riesgo? Ya sea con un sistema de gestión ISO, con las normas de NFPA o un sistema de mantenimiento, es un proceso sistemático que nos va a identificar, evaluar y controlar los riesgos de nuestros procesos, dónde están nuestros activos. Y para ello vamos a prevenir que los incidentes y la mejora continua, y obviamente cuando hablamos de incidente no solamente hablamos de incidente desde el punto de vista de las personas, sino también incidente de los paros productivos o de los fallos que nos dejan con un corte, un blackout. Por lo tanto, es importante establecer el contexto, identificar los riesgos, cómo analizarlos, las metodologías hay diferentes y cuáles, y siempre es muy importante porque a nosotros nos va a permitir hacer diagnóstico con este tipo de instrumentos. Para ello, nosotros vamos a trabajar en un PDCA, en planificar nuestros mantenimientos, en hacer unos mantenimientos, en chequear y obviamente la toma de decisiones que es en el ACA. Por lo tanto, es importante nosotros dónde situarnos y por qué hago siempre énfasis cada vez que doy este tipo de actividades en la administración de riesgos y dónde nosotros podemos mejorar en la mejora continua para que nuestro mantenimiento siempre tiende a tener los mejores resultados. Por lo tanto, en función de que nosotros vamos a hacer las actividades de mantenimiento, tenemos que ver desde el punto de vista de seguridad. ¿Y qué es desde el punto de vista de seguridad? Bueno, podemos cumplir los requisitos legales de seguridad y medio ambiente o seguridad de las personas que me establece cada país, pero también hay una norma que seguramente ustedes la han escuchado o la conocen o han certificado, que es la norma NFPA 70. No es única, pero es es internacional, a mí me gusta mucho, es un caso muy personal, donde se establece artículos que generan este tipo, cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de instrumentos, con este tipo de equipos, sobre instalaciones que nosotros vamos a diagnosticar esa resistencia, qué condiciones nosotros debemos cumplir para no tener problemas. Primero, hacer un análisis de una seguridad general, lo establece en el artículo 110 de la norma NFPA, el artículo 120, condición segura eléctrica. ¿Y qué es condición segura eléctrica? Vamos a entrar en detalle después en el próximo slide sobre lo que es la consignación, los procedimientos de consignación de loto. Vamos a ver también el uso de los elementos de protección personal acorde asociado a este tipo de diagnóstico, y acá fíjense que yo se los adelanté anteriormente, la evaluación del riesgo, es decir, que tiene que haber una evaluación del riesgo, dónde voy a hacer la medición, en qué instalación, cuáles son los niveles de tensión, cómo voy a tener la instalación, etcétera. Bien, entonces, ¿por qué? Porque nosotros acá en estas figuras que le estoy colocando tenemos el riesgo de contacto eléctrico, el riesgo de relámpago eléctrico o arco eléctrico, y acá una de las medidas que vamos a entrar son las 5 reglas de oro, el loto o los procedimientos de consigna que están estipulados en cada país. Bien, entonces entrando un poquito más en detalle en esto, nosotros lo que vamos a encontrar es en una planificación del trabajo, es decir, el requisito a determinar los procedimientos de tensión de prueba y cuáles son los riesgos. Y fíjense que les pongo acá qué referencia tiene sobre la NFPA o la IEEE. La desenergización y verificación de ausencia de tensión. Cuando nosotros vamos a medir cualquier tipo de parte de una instalación o parte de un equipo o un equipo en sí, tiene que estar desenergizado, verificado, descargado, consignado, es decir, bloqueo, etiquetado y verificación de ausencia.
Obviamente tiene que estar la puesta a tierra temporal de ese equipo, el aislamiento del área, la señalización, dar aviso, la conexión segura del instrumento. Acá es importante, si bien los instrumentos poseen, y lo vamos a ver más adelante, nivel de seguridad con categoría 4 y categoría C, 3, dependiendo el tipo del instrumento, pero nosotros podemos cometer errores, ¿eh? Así que eso tenemos que estar. Entonces, el uso del el terminal Guard, que es una de las ventajas que tiene este tipo de los instrumentos, y lo vamos a ver para qué sirve. ¿Eh? Los elementos de protección personal, dieléctricos, para tanto estos riesgos que yo estaba hablando, que tanto de contacto eléctrico directo como contacto de arco eléctrico, y esperar que obviamente la descarga, esperar que se finalice la corriente de reabsorción, de reabsorción antes de desconectar, y obviamente por último el registro final. Es decir, en 7 pasos, en 8 pasos, nosotros estamos haciendo por etapa, y no porque lo diga Mega, sino porque lo dice en el conjunto de las normas, un repaso, una planificación de cómo nosotros poder hacer este tipo de mediciones. Bien, entonces vamos ahora a qué es el aislamiento. Entonces, tenemos que tener en claro dos cosas, que la calidad de los aislamientos, a medida que van pasando los años, por las exigencias de lo que se someten los equipos, va decayendo. Es como si nosotros vamos tomando cada vez más años. Bueno, esperemos vivir la mayor cantidad de años posible, pero a medida que nosotros vamos creciendo, bueno, mi pelo se me pone blanco, tengo que usar lentes, bueno, pasa lo mismo con los aislamientos, ¿no? Con el material ese aislante que nosotros. Entonces, esa alteración provoca una reducción de esa resistividad eléctrica de los aislantes y que tiene como consecuencia estas corrientes de fuga que me pueden traer dolores de cabeza o problemas. Por lo tanto, ese control de ese aislamiento periódico en instalaciones y en equipos eléctricos o críticos o activos eléctricos nos va a prevenir que ocurran accidentes, tanto accidentes como una falla, como la actuación de alguna protección, como el paro de un generador, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de aislamiento tenemos dos tipos de medición de aislamiento. Uno es la prueba dieléctrica y otro es la medición de resistencia de aislamiento. Entonces, entendamos cuáles son los conceptos de prueba dieléctrica y resistencia de aislamiento. Entonces, la prueba de rigidez dieléctrica, dice también conocida como la prueba de perforación, mide la capacidad de un aislante en aguantar en una sobretensión en una duración estimada y sin que se produzca una descarga disruptiva. Yo pongo siempre como ejemplo, desde cuando fui estudiando, era estudiante, el espinterómetro de masa, agarrábamos un aceite, queríamos saber cómo era su rigidez dieléctrica. Entonces, muestrábamos un aceite, lo poníamos en el espinterómetro y le dábamos para que hasta cuándo iba a saltar esa rigidez dieléctrica. Cuando salta el arco de una esfera hacia la otra esfera, tomamos ese valor en kilovolt y estamos viendo que a tantos kilovolt nosotros tenemos esa ruptura de la rigidez dieléctrica. Entonces, este objetivo de esta prueba es garantizar que se respeten las normas de construcción relativas a lo que fue ese material, ¿no? Y a las distancias principalmente. Mientras que la medición de resistencia de aislamiento no es destructiva en las condiciones de las pruebas normales y se lleva a cabo aplicando una tensión de seguridad continua de una magnitud inferior a la prueba dieléctrica, ¿no? Y estipulada de acuerdo a qué equipo, a qué activo bajo estas normas. Bien, ahora, ¿qué podemos decir? Que un ataque químico, estrés mecánico, estrés eléctrico, estrés térmico, contaminación ambiental, son todos factores que a mí me van a deteriorar el aislamiento. Es decir, indudablemente, dependiendo de en qué lugares, la temperatura, si estoy en un ambiente petroquímico, donde tengo componentes abrasivos, o la combinación, hace que esta degradación de estos aislantes o de esta resistencia sea mayor.
Por eso es la importancia que nosotros tenemos que tener cuando nosotros medimos este tipo de diagnóstico para saber en qué ambiente nosotros y cuándo nosotros tenemos que hacer un recambio o tenemos una luz amarilla, roja o verde. Bien, entonces podemos clasificarlo de la siguiente manera. La fatiga de origen eléctrica, principalmente relacionadas con fenómenos de sobretensión y caídas de tensión. Esto me va a formar o generar agrietamiento o delaminación, etcétera, en los sistemas que nosotros podemos llegar a tener. Podemos tener de origen mecánico ciclos de puesta en marcha, paros robustos, es decir, los famosos transitorios. Nosotros cuando está el equipo en un periodo continuo que no sufre arranques y paradas, bueno, eso se dice que está más estable. Los transitorios siempre traen estos dolores de cabeza, ¿no? Estos defectos, por ejemplo, nos trae algunos problemas en las máquinas rotativas, principalmente con los cables que alimentan, etcétera. De origen químico, obviamente en las industrias principalmente petroquímicas, cerealeras, el polvo, ciertos productos como el cloro, como el amoníaco, como de otros productos que se me vienen a la cabeza, hacen que pueden afectar a este tipo de aislamiento. La fatiga relacionada con los cambios de temperatura, un factor fundamental en la medición que lo vamos a tener. La combinación, la temperatura está reinante y siempre está. Entonces, principalmente en los lugares donde hay valores altos de temperatura, eh, es un factor muy importante a tener en cuenta. Y en algunos casos, cuando las temperaturas extremas son muy variantes, entonces ese tipo de distorsión entre noche y día hace que afecte en mayor medida a la vida del aislamiento. Y obviamente la contaminación ambiental, hay ciudades, países donde sabemos que el smog es un problema y bueno, eso también contribuye con la degradación de nuestros aislantes. Entonces, por todo este tipo de factores que nosotros tenemos, es que nosotros tenemos que poder ver y medir esa resistencia a aislamiento. Entonces decimos, ¿qué es la prueba de la resistencia a aislamiento? Bueno, básicamente si nosotros vamos a la ley de Ohm, la ley de Ohm extensión es igual a corriente por resistencia, eso es la primera materia de electrotecnia. Entonces, nosotros aplicamos a un circuito, ¿no?, un voltaje de corriente continua a través de un aislamiento durante un cierto tiempo, ¿no? Esta corriente obviamente la vamos a medir y hay, como estamos viendo, en un circuito básico donde tenemos una resistencia que puede estar en megaohm, una corriente de microamper y una tensión de corriente continua en kilovolt, ¿no? Mediante la ley de Ohm yo puedo obtener estos valores. Y obviamente la corriente, como estamos hablando de una tensión fija, va a variar con el tiempo con respecto a la corriente, al tiempo bajo la aplicación del voltaje. Entonces, cuando nosotros medimos ese tipo de corriente, vamos a encontrar que vamos a estar compuesto en este circuito. Cuando medimos esa corriente, vamos a tener 4 tipos de corrientes o 3 tipos de corriente que formaría la corriente total. Entonces vamos a tener una corriente, la primera corriente es una corriente de carga capacitiva, en esta azul. Ustedes están viendo que automáticamente aumenta con valores altos, pero decrece en forma rápida, casi que exponencial, en esta azul, es decir, dura muy poco segundos o milisegundos. La corriente de absorción dieléctrica, si bien comienza con valores altos, decrece no tan rápido como la capacitiva. Obviamente la corriente de conducción o de fuga, que la sumatoria de estas 3 corrientes me va a dar la corriente total que yo estoy inyectando o estoy midiendo, ¿no? Entonces, si uno quisiera
colocar y volver a repasar y cuáles son las características, porque esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros hacemos las mediciones y algunas funciones que aparecen en los nuevos equipos que antiguamente no estaba. Entonces, volvamos a repasar. La corriente capacitiva siempre es transitoria, ¿no? Dice, la corriente es transitoria, relativamente elevada al principio y disminuye exponencialmente hacia un valor cercano cuando está cargado eléctricamente. Es como si fuera un capacitor. La corriente de absorción, la que estuvimos hablando, esta roja, corresponde a la absorción de energía para las moléculas del aislante. Obviamente decrece mucho más lento, y esto vamos a tenerlo en cuenta, este concepto, mucho más lento que la corriente capacitiva, y requiere ya de minutos para que esté totalmente descargado ese material que nosotros estamos. Y obviamente la corriente de fuga o conducción es la corriente del aislamiento que nosotros establecemos en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, la corriente total que vemos acá en este punto, obviamente, es la sumatoria de estos tres tipos de corrientes. Un punto a tener en cuenta en este tipo de mediciones. Acá, dependiendo de cómo vamos a medir, seguramente vamos a tener influencia principalmente de la temperatura y también vamos a tener influencia de la humedad. La temperatura va a hacer variar el valor de esa resistencia de aislamiento según casi una ley exponencial. Y ya tanto la IEEE 43, como lo dicen ahí en la figura, siempre es importante tomar el registro de temperatura previo al ensayo, siempre tomar sobre las mismas temperaturas, o en instrumentos más avanzados, bueno, hacer la corrección por el factor de temperatura al cual yo estoy realizando. Cada material, cada fabricante me va a dar la temperatura de fabricación o de trabajo de ese aislante, ¿no? Entonces, fíjense que, o le estoy mostrando que una aproximación rápida es que casi un incremento de 10 grados centígrados se traduce en una disminución a la mitad de la resistencia a aislamiento, ¿eh? Así que eso es importante a tener en cuenta. Cómo yo estoy trabajando con la temperatura ambiente y cuál es para hacer la corrección. Y siempre, dependiendo del instrumento que yo tenga, o en qué gama del instrumento tenga para hacer este diagnóstico, es tomar valores en similares temperaturas. La humedad también es otro factor que a mí me trae problemas. No es una relación tan directa como la temperatura, ¿no? Pero no se puede, o no se puede cuantificar, como lo digo yo acá. Dice, pero hay distintos tipos que hacen que esa humedad degrade con mayor rapidez la vida útil de ese aislamiento. Entonces, influye en función del nivel de contaminación de las superficies aislantes, y siempre hay que procurar de no realizar una medida de resistencia a aislamiento con una temperatura inferior al punto rocío. Obviamente eso es importante, y también por seguridad de las personas, por seguridad del equipo o de la instalación donde yo estoy trabajando, ¿no? Las condiciones medioambientales a las cuales estoy aplicando eso. Bien, entonces algunas preguntas que yo puedo hacerme, es decir, ¿cómo gestiono mi mantenimiento de mis activos físicos? ¿Cómo identifico, sabiendo de que puedo medir la vida o cómo está ese aislamiento, cómo genera, y no esperar que el corte, que la falla de ese aislamiento me sorprenda y que el equipo en cuestión me deje, no sé, la ruptura de un aislador, la ruptura de la protección de un cable, la cubierta? La experiencia que yo tengo, y lo vamos a ver más adelante, uno hace la verificación de la cubierta de cables subterráneos, la vaina, como le podemos decir, vaina, chaqueta, cubierta. Bueno, tenemos que medir cómo está eso, y sabemos que si nosotros esa cubierta de ese cable, que es la que está en contacto con la tierra, con el terreno, está deteriorada, bueno, me va a ingresar humedad al cable y eso me va a afectar a la aislación principal.
Entonces, fíjense que todo está relacionado y todo tenemos que ver cómo se va degradando, y también hay algo muy importante a tener en cuenta, es cómo estuvo la mano de obra en la instalación del equipo activo que yo estoy haciendo. Bien, entonces por lo tanto, dentro de mi gestión de mantenimiento, ya sea con un sistema de gestión SAP o un papel, pero vamos a las empresas grandes donde nosotros tenemos que tener la trazabilidad, entonces vamos a hablar sobre, obviamente, el PDCA, el plan, el do, el check y el AC, donde vamos a identificar cuáles son los activos que nosotros son críticos para que funcione correctamente, que tengamos que proteger. Sabemos que los recursos siempre son finitos y por lo tanto vamos a tener que identificar qué activo nosotros tenemos que apuntar para que estuviese bien mantenido, con un mantenimiento predictivo, no correctivo, no preventivo, ¿no? Requisitos económicos de producción asociados, principalmente compañías de seguro sobre estos activos críticos nos van a solicitar cómo le hacemos el mantenimiento, qué mediciones le hacemos, cómo le hacemos la medición de aislamiento, o en algunos casos hasta mediciones que respecta a la seguridad de las personas, entonces ver cómo nosotros estamos midiendo esa calidad de aislamiento. Eso nos va a conformar la elaboración de nuestro programa. Obviamente, las pruebas, ¿con qué lo vamos a hacer? Ahí es donde aparece Megger, donde tenemos los equipos y por eso aportamos las tecnologías de última generación para este caso. ¿Para qué? Y para chequear cómo dan los resultados, para comparar nuestros indicadores y para ver las tendencias de degradación, cómo va evolucionando nuestro vida de ese aislamiento. ¿Y para qué? ¿Y todo en función de qué? Para tomar una decisión. Es decir, una decisión apresurada nos va a tomar altos costos, malas decisiones, etcétera, mientras que también sepamos que una decisión planificada, un recambio planificado, uno puede tomarlo con mejores recaudos. Bien, por lo tanto, lo que nosotros podemos aportar desde Megger son los distintos tipos y para qué tipos de activos y qué equipos de ensayos podemos realizar. Bien, ¿qué nos familiariza esto? Bueno, que dentro de la gestión de nuestro mantenimiento nos sirve para minimizar los riesgos, ya sea de producción, de corte, de seguridad de las personas, que es importante, de que no tengamos un blackout, aumentar la rentabilidad y reducir los costos, y eso nos va a traer una mejora en la confiabilidad de nuestras instalaciones. Bien, vamos a ver ahora, y dejando de parte la gestión y la seguridad y por qué nosotros estamos midiendo este diagnóstico de medición de aislamiento, vamos a ver ahora los métodos de medida de la resistencia de aislamiento, que vamos a ver que son varios y que tienen sus pros y sus contras, y dependiendo de qué activo, qué instrumento yo tengo y cuál es la criticidad de ese tipo de activo a proteger, ¿no? Entonces, la primer función o lo más sencillo, vamos después ir agregándole valor y a este tipo de pruebas, es una medida puntual de corto plazo. Entonces, es un pasa alto, un pasa abajo, es pasa o no pasa, es decir, dio un valor por encima, no dio un valor. Es decir, nosotros tenemos un medidor, un instrumento de aislamiento que me va a decir, che, mira, acá tenemos una aislación deteriorada, nos dio un valor muy bajo. Nada más, es para la primera línea, ¿no? Esta medición, que es fundamental, obviamente, va a depender de la temperatura y de la humedad. Entonces, acá hay que tener en cuenta, si nosotros somos los técnicos de campo y vamos a hacer este tipo de paso o no pasa, bueno, tener en relación, tomar los valores aproximados de temperatura y que si estos pasa o no pasa, sean siempre tomados con la misma temperatura. Como siempre, es mejor poder analizar tendencias y no ver sobre el valor absoluto, ¿no? Porque un valor absoluto es una foto. En cambio, si ese valor absoluto me da una cierta
dudas sobre el comportamiento de ese equipo, bueno, tendré que tomar y comparándolo con valores, achicar la ventana para seguir tomando el muestreo y poder entonces ver cómo va esa tendencia. Acá en el instrumento que lo vamos a ver, es la resistencia de aislamiento, ¿no? El IR. El método más sencillo para nosotros poder medir. Después tenemos en el segundo método, que es lo mismo pero temporizado. Es decir, ya el instrumento, la base de todas las clases que posee Meger, tiene un temporizado que se puede modificar, pero que viene preestablecido de una duración mínima de 1 minuto, ¿no? Entonces, obviamente depende de la temperatura y de la humedad, que son los dos factores que influyen en la medición, lo mismo que para la medición anterior, son las mismas recomendaciones. Esto tiene más, ya está más establecido y puedo obtener un mejor análisis sobre si yo hago la tendencia de los valores sucesivos de estos, ¿no? Y bueno, obviamente eh, vamos a ver que en la carcasa, en la parte frontal de toda la gama de los instrumentos que posee Meyer, vamos a tener dos selectores donde yo voy a poder seleccionar, le avanzo, qué tipo de prueba puedo hacer y acá puedo identificar con la llavecita francesa, con la de ajuste, eh, valores predeterminados que ya vienen preestablecidos, puedo modificarlos y establecer a qué tensión, dependiendo del equipo, de la norma que yo vaya a aplicar, cuál es la tensión que yo le debo aplicar. Bien, entonces ciertas normas, por ejemplo acá se sitúa la NETA, la ANSI, etcétera, trae diversos valores, por ejemplo, para cuál es la tensión de corriente y cuál sería la resistencia que debería dar. También el fabricante me podría solicitar o me podría dar valores estimados de esta resistencia de aislamiento, la cual, bueno, yo voy a estar comparando. ¿Eh? Así que dependiendo cuál es el activo que yo estoy viendo, puedo consultar los distintos tipos de normas. Bien, para continuar, ahora ya entramos en eh, métodos de medida un poco más, no más complejos, sino que nos van a dar mayor información y que seguramente vamos a ver algunas ventajas sobre los anteriores. Entonces, el primero que vamos a ver es la relación de absorción dieléctrica, el famoso DAR, ¿no? Entonces dice, para instalaciones o equipos que contengan aislantes en los cuales la corriente de absorción disminuye. Recuerden que nosotros teníamos tres tipos de corrientes, la capacitiva, la de absorción, la de fuga, que me daba la composición general. Entonces, cuando la corriente de absorción disminuye rápidamente, entonces es bueno, para este caso, poder medir esta resistencia o esta absorción dieléctrica que básicamente se la define como la resistencia de aislamiento a los 60 segundos y la resistencia sobre la resistencia de aislamiento del mismo equipo a los 30 segundos. Esa relación que automáticamente me la da el equipo, desde el punto de vista, desde el punto de vista teórico, estaría tomando estos valores, entonces la duración dura 1 minuto, porque son 60 segundos, y esto es un factor ya muy importante que está remarcado, que este factor ya no depende de la temperatura y de la humedad. Entonces, por más que no dependa la medición de la temperatura y la humedad, siempre es conveniente tomar valores de temperatura y humedad para tener en el registro. Siempre van a aportar para algo, para después sacar conclusiones. Pero en sí la medición no depende. Y obviamente la condición de aislamiento establecida me va a decir que si es menor a 1 es deficiente, aceptable entre 1,1 y 4, y entre 1,4 y 6 es excelente. Entonces, nosotros acá ya sabemos que con 1 minuto podemos tener un valor de resistencia de aislamiento sin tener dependencia de lo que es la humedad y la temperatura.
Entonces, ahora vamos a ir al otro método, que es el índice de polarización, que comúnmente tanto el DAR y el PI, o el IP, como ustedes quieran nombrarlos, son comúnmente en los pliegos de licitaciones o en las mediciones, son los que uno siempre le solicitan medir, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, y es la implementación más simple de la prueba de la resistencia, pero para un aislamiento sólido que se representa mediante una conocida prueba. Entonces, acá vamos a medir la resistencia, obviamente, al minuto, y obviamente luego a los 10 minutos, y la relación que me da de esos dos valores me va a dar un coeficiente, y ese coeficiente me va a decir si es menor a 1, que es deficiente, si es entre 1 y 2 es cuestionable, aceptable entre 2 y 4, y mayor a 4 obviamente que es bueno. Esta medición, y hago hincapié en esta medición, tarda 10 minutos y no depende de la temperatura y de la humedad. Entonces es muy importante el factor, y 10 minutos. Ustedes me dicen, bueno, 10 minutos en una medición no pasa nada. Cuando yo tengo que medir varios, vamos a ver que uno de las patentes nuevas de estos equipos, y se lo adelanto así porque no lo voy a poder, es poder achicar este tiempo que ya se encuentra patentado. Pero lo dejo en stand-by. Entonces, fíjense que también las normas estipulan que en los índices de polarización superiores a 1,5 se consideran aceptables bajo esta norma para la clasificación de clase térmica A, mientras que los resultados superiores a 2 son aceptables para las clases B, F y H. Acá, básicamente, si uno no recuerda cuáles son clase A, B, C y F, que es la temperatura máxima de operación de ese equipo, me va a establecer cuál es la temperatura. Por eso es tan importante tener la temperatura ambiente, saber la temperatura de operación, etc. Y acá el resultado del aislamiento obviamente me va a dar menor a 1 deficiente, cuestionable entre 1 y 2, 2 y 4 es aceptable, y mayor a 4 es bueno. Entonces podemos nosotros obtener los distintos tipos o conclusiones. Bien, entonces acá es una de las ventajas y que trae la nueva tecnología, o los nuevos equipos de Megan, que es la prueba del predictor PI, es decir, el índice de polarización predictivo. Entonces, vamos a poner todo para que podamos observar. ¿Qué es el predictor PI? Bueno, básicamente utiliza la primera parte de la curva. Si volvemos hacia atrás, la curva donde es una vertical, una recta, para predecir cuál sería la curva completa después de una prueba de 10 minutos. Es decir, que no espera los 10 minutos. Esa escala que va parpadeando y va tomando distintas mediciones con un know-how interno para que da una proyección de cuánto sería ese valor en función de los 10 minutos. A medida que aumenta la confianza de esa predicción, la escala se volverá más estrecha, y obviamente cuando se tiene el 100% de esa predicción, la prueba finaliza. ¿Qué significa esto? Básicamente, la prueba, que en forma teórica y que hasta hace unos años atrás o otras tecnologías no tienen este patentamiento, se utilizan los 10 minutos. Entonces, 10 minutos por cada medición es un valor grande, mientras que con esta actividad, con esta función del predictor, podemos bajar entre 3 a 7 minutos. Entonces, vamos en el peor caso, en el caso más desfavorable. 7 minutos son 3 minutos por medición menos que tenemos, y eso es un ahorro de tiempo muy importante y de costos muy importante, y también a veces hasta no sería tanto costo, sino de las ventanas que nosotros tenemos la posibilidad de hacer este tipo de mantenimientos. Entonces, también esta función, que es exclusiva de Meger,
nos ofrece que si hay algún tipo que nos va a aparecer en la pantalla, algún tipo de error, 10, 20 o 30, automáticamente esta función no lo permite y corta o aborta este tipo de ensayo. Entonces, por ejemplo, demasiado ruido para la predicción, vamos a ver que el ruido es un factor que está inherente dentro de nuestras pruebas de equipos de resistencia de aislamiento, no está conectado, circuito abierto o margen inferior, por ejemplo, un cortocircuito. Son los errores que nos puede, y entonces automáticamente esta función, el equipo en sí, detectando estas variantes, no va a poder predecir eh, la resistencia de aislamiento mediante el índice de polarización. Bien, entonces ahora vamos a el otro método que es la prueba de descarga dieléctrica. Entonces la prueba de descarga dieléctrica, saliendo del índice de polarización, también denominada prueba de corriente de reabsorción, se efectúa siempre midiendo la corriente durante la descarga de un dieléctrico, ¿no? Entonces mide la corriente de despolarización, es decir, la que cuando se rompe esa polarización, y la corriente de descarga capacitiva final de la prueba de aislamiento. Entonces, obviamente está la corriente, la fórmula o lo que se dice es que está en la corriente que yo inyecto en un minuto sobre la tensión del ensayo por su capacidad. Y esos valores fundamentalmente me pueden dar mayores a 7 si es un valor deficiente, entre 4 y 7 también es deficiente, pero con un grado de gravedad menor, cuestionable de 2 a 4, 2 o menor de 2, mejor dicho, es bueno, y homogéneo, que me debería dar 0, ¿no? Bien, entonces fíjense que acá estaba viendo el otro ensayo que nosotros tenemos. Nosotros ya pasamos por la descarga dieléctrica y ahora estamos por el escalón de voltaje. El escalón de voltaje o el escalón, el SB, Step Voltage, nosotros vamos a ir dándole sucesivos escalones, ¿eh? Para ver y viendo cómo va variando esa resistencia de aislamiento en función de estos escalones que son proporcionales, ¿no? Un incremento en el voltaje de una prueba lleva un incremento de la corriente, de modo que la resistencia permanece siempre constante, y cualquier desviación de esto puede significar un aislamiento defectuoso. Entonces, se va incrementando de a paso, lo hace en forma automática. El voltaje siempre se mantiene en cada paso por un cierto tiempo, lo hace, y obviamente esa disminución de esa resistencia de aislamiento aumenta el voltaje, indica que puede haber un estrés de voltaje. Esto obviamente está respaldada esta prueba por la IEEE 95 del año 2000, etc. Entonces, una disminución, ¿qué me dice esta? Que una disminución del 25% o más de la resistencia de aislamiento entre dos escalones consecutivos da una señal de deterioro del aislamiento. Por lo tanto, eso nosotros cuando vamos a hacer podemos ver qué tipo de método o qué tipo de aislamiento yo tengo o qué tipo de material, y en función del material, en función, por ejemplo, esta es una presencia, es muy bueno para ver si tengo presencia de contaminantes, si tengo polvo, si tengo si está limpio, por ejemplo, en un aislador, si ese transformador está en un sector donde puede haber contaminante, polvo químico, etcétera. Bueno, entonces podemos analizar distintos puntos de vista. Y por último no, vamos a continuar, la prueba de tensión o de rampa, que el concepto es lo mismo que de la de paso, es decir, la de tensión de paso, pero con muchos pasos mucho más pequeños, es decir, que los pasos que nosotros los teníamos como finitos, y 5 pasos, 6 pasos, acá los vamos a tener en una tensión de rampa, mucho más pequeños. Es menos probable que la rampa lenta de la tensión continua provoque daños impredecibles, y obviamente acá vamos a obtener una curva, y esa curva, obviamente, con
estos pasos pequeños que están de 1 kilovolt por minuto, eh, vamos a poder trazar una curva y esa curva después la vamos a comparar con curvas publicadas en las IEEE. Esto, obviamente, estas funciones están para cuando son equipos donde yo necesito un nivel de análisis de este aislamiento muy exhaustivo, porque es muy crítico, etcétera. Bueno, algo a tener en cuenta es la conexión de nuestros equipos a prueba. Ustedes me dirán, y bueno, pero un equipo de 1 megómetro, tengo 2 cables, 3 cables, vamos a decir, 3 cables, ¿cómo voy a conectar? Bueno, siempre y acá, y todavía es el día de hoy, que voy y cuando hacemos alguna demostración, bueno, ¿cómo podemos medir? Bueno, siempre el borne positivo, el borne rojo, debe estar colocado a la tierra. ¿Y eso por qué? Bueno, eso no porque lo diga Meyer, sino porque lo dicen las normas, porque se puede producir un fenómeno llamado electroósmosis que hace que se obtenga una lectura más baja con un terminal positivo. Es decir, que nosotros vamos a medir la resistencia en el peor de los casos, en el caso más desfavorable, la resistencia de aislamiento, ¿no? Entonces siempre tengamos en cuenta este concepto, ¿no? Tanto la IEEE 43 como las demás normas estipulan este tipo de conexionado. Bien, entonces ahora vamos a entrar a ver un poco los detalles de este tipo de los nuevos instrumentos. Ya avancé sobre una de las nuevas funciones que traía, que era el predictor. ¿eh? Bueno, vamos a ver que trae un par de funciones más y algunas novedades que ya tenían la versión anterior que la sigue manteniendo. Bueno, como ustedes están viendo acá, obviamente está este equipo MIT OS1 y vamos a hacer MIT, se dice medidor de aislación Meger, ¿no? Bueno, y el S1 es lo mismo, hay una diferencia, lo vamos a estar comentando un poquito más adelante, pero ustedes vieron que cambió el color de la carcasa, sigue siendo robusta. Fíjense que sigue manteniendo, estos son equipos extremadamente robustos de campo, donde yo puedo llevarlos ante cualquier inclemencia, ¿no? Entonces, desde el punto 1 para colocar el terminal negativo, el punto 2 el de Ward, que vamos a saber para qué, y que no todos los equipos, no todos los eh, eh, en distintas líneas, no Meger, sino otras compañías, otras marcas lo poseen, el positivo, ¿no? Y después vamos a ver los distintos tipos de funciones, como por ejemplo los dos selectores, tanto en la cual yo en esta perilla que es robusta, eh, que voy a poder seleccionar la configuración del equipo, qué tipo de prueba, y después en esta, que es la número 9 voy a poder seleccionar si dejo los valores preestablecidos que vienen de fábrica, los que yo puedo modificar y los niveles de tensión a los cuales yo le voy a inyectar. Después, obviamente, tengo on-off. Con esto, yo, estos 4 botones, que son el número 6, yo puedo ir hacia arriba, hacia abajo, ir modificando estos valores que tiene el instrumento. Obviamente, acá para guardar. Y después algún puntito más que tengo es para la retroalimentación o la iluminación de lo que es el tema de la pantalla. La pantalla, bueno, acá vamos a ver que trae un montón de información, me trae obviamente el símbolo de batería, de la carga, cómo está, me va a traer el símbolo para desechar la medición, en qué modo estoy. Estoy en un modo de quemado, en un modo de resistencia para medir. Acá estoy teniendo un problema, atención, tengo una tensión. Acá tengo los valores de estrella, bueno, el OK o el que está mal, los distintos tipos de valores.
obviamente, y el valor principal que me va a dar. Este instrumento, aunque en una determinada gama, también lo puedo usar por una determinada, como una medición corta de medición de tensión, pero que no está preparado para eso. Acá obviamente me figura el fusible, es decir, que si yo tuve algún problema y saltó el fusible de protección del equipo, etcétera. Bluetooth, la escala logarítmica, y vamos a ver acá que estas barritas tienen un significado que vamos a explicarlos un poquitito más adelante, lo mismo con una corriente que figura acá, que estamos hablando de los microamperes, en el orden de los microamperes. Bien, entonces, un poco más con más detalles para... acá tenemos la función predictor, con más, y acá obviamente para el comenzado de la prueba. Un poco lo que yo les comenté anteriormente, el del filtro, la luz de fondo de la pantalla y obviamente para guardar el equipo en esta memoria o para directamente mediante después poder analizarlos con el Power DVD o directamente mediante Bluetooth, que no en todas las gamas de todos los equipos lo posee, puedo hacer una transmisión al software que más adelante les comento. Un punto importante a tener en cuenta que lo tiene es el terminal guard o guarda y dice, ¿qué es ese terminal o para qué sirve? Bueno, básicamente es una salida adicional, nosotros teníamos el positivo y el negativo, y bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, es para eliminar o compensar las corrientes de fugas superficiales o parásitas que se producen fuera del aislamiento, lo que nosotros estamos viendo acá. Y estas fugas, estas corrientes, me traen errores principalmente en determinados equipos en los cuales yo estoy midiendo, por ejemplo en los cables, por ejemplo en los aisladores, que me trae un error en la medición. Entonces, bueno, la tecnología Megger ya no ahora este año, sino hace unos años atrás, introdujo este concepto y entonces hace que esto sea mucho más sensible, más exacto y más seguro, porque todas las corrientes exteriores al equipo que yo estoy protegiendo va directamente al equipo y me lo sensa. ¿Mm? Entonces, fíjense que, y este es la frutillita ¿cómo se diría? Del postre, ¿no? La prueba Reabsorption Current Test o prueba de corriente de reabsorción. Nosotros cuando arrancamos esta charla, esta conversación, veíamos que cuando medíamos la prueba de aislamiento teníamos tres componentes de corriente. Veíamos una corriente capacitiva de un valor de un valor alto y que después en milisegundos se desaparecía, y después teníamos una segunda corriente de reabsorción que aumentaba en forma, tenía un valor alto que después a medida se iba descargando hasta tender a cero. Bueno, esa corriente puede quedar, puede no, tiene que estar descargada automáticamente, y entonces lo que es interesante en esta aplicación, esta nueva función de estos equipos, es que me va a poder permitir yo poder medir sucesivas mediciones de resistencia de aislamiento cuando indudablemente sepa con eficacia que esa corriente tiende a cero o que es cero. Las normas, como lo va a decir, estipulaba que por lo menos teníamos que esperar un tiempo de 4 veces el tiempo que me duró la prueba. Es decir, que si el tiempo duró 15 minutos, la prueba de la resistencia de aislamiento, por decirlo, yo tenía que esperar 4 veces más, 1 hora, para asegurarme de que esa corriente estuviese completamente en cero. Bueno, con esta función, nosotros lo que vamos a ver es que la medición de esa corriente cuando esté en cero, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de volver a ensayar y de no cometer errores, de no tener malos diagnósticos, ya sea porque la resistencia de aislamiento dio bien o dio mal y entonces no es correcto. Entonces, el propósito es detectar y monitorar esa energía residual
en un aislante bajo la prueba y después se aplica una tensión de ensayo y espera automáticamente hasta que el sistema esté eléctricamente seguro y estable antes de permitir una nueva medición. Un poco lo que yo les comenté. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las ventajas? Aumenta la precisión de las mediciones. Ayuda a evitar el paso del aislamiento, el paso de un aislamiento deficiente. Lo que estamos viendo acá, lo que yo les expliqué y volviendo a tener, es que nosotros tenemos la corriente total, pero nosotros teníamos una corriente capacitiva y una corriente que nosotros debemos que esta corriente de absorción sea lo más, tiene que estar en cero. Entonces, reforzar y prevenir el deterioro de un buen aislamiento. Obviamente la seguridad está mucho más mejorada. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un diagnóstico más eficiente, ahorra tiempo y productividad. Y acá, fíjense que la IEEE 43 sugiere descargar el instrumento de la última prueba casi después de que se descargue durante 6 horas. Es decir, que dependiendo de qué instrumento, de qué cosas, ese tiempo nosotros lo podemos lograr. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, el instrumento en esta función que me va a traer básicamente un valor de nanoampere o milicoampere que va a tener que tender a cero. ¿Mm? Acá, bueno, a ver. Entonces, esto es un poco lo que es importante mostrar que cuando el instrumento y esta función, si yo tuviera acá un montón de bastones, significa que tengo todavía corriente, que tengo que esperar a que baje y este valor de corriente de microampere o nanoampere sea lo tendiente a cero. Cuando este valor esté en cero, entonces yo puedo volver a poder medir la aislación de la resistencia de aislamiento. ¿Cómo nos podemos entonces, qué cosas nosotros debemos comparar o ver o bajo qué criterio? Bueno, como cualquier activo eléctrico, tenemos que verificar y basándonos en la hoja que me da el fabricante y básicamente en las normas internacionales. ¿Cuáles son algunas normas internacionales a tener en cuenta? Bueno, el estándar NETA 209 para equipos hasta 250 volt, con una tensión de prueba de 500 volt, resultando 25 ohm como mínimo. El estándar 43 para máquinas hasta 1000 volt. Estándar 43 para para una prueba de 10 kilovolt en bobinados. Bueno, y así sucesivamente en qué estándar o qué recomendaciones del fabricante, ¿no? Entonces, algunos niveles de tensión que nosotros tenemos. Es decir, la resistencia de aislamiento la tengo que poder diagnosticar en todos los niveles y en todos los equipos eh, de mi configuración. Bien, acá un poco lo mismo es esta corriente de reabsorción, vuelvo a repetir lo que es la medición, y acá entonces volvemos a ver lo del tipo de las normas. Bien, ahora nosotros tenemos dos grandes diferencias, dos grandes catálogos entre los MIT y los S o ¿para qué sirven? Bueno, los modelos de los megómetros S se diferencian de los MIT principalmente porque en ciertos sectores podemos tener una ruido y entonces nosotros tenemos que poder filtrar ese ruido, lo cual, por ejemplo, en las subestaciones eléctricas, en altas tensiones, bueno, en parques solares o eólicos, bueno, tenemos una corriente de prueba alta, podemos inyectar una corriente de prueba, podemos operarlos en forma remota. Este tipo de tecnología nos permite poder trasladar los valores en vía Bluetooth, ¿no? Gran capacidad de almacenamiento y obviamente son para la seguridad con un nivel 4, ¿no? Y algo muy importante es que estos equipos fueron probados a
Roberto nos comentó que los probó a 4.000 metros de altura en algunas minas de Perú o en Bolivia, que él estuvo probándolo y funcionaron en forma correcta. Bueno, acá distintas opciones como para poder nosotros obtener. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, básicamente vamos a colocarlas todas. Entonces, todos los terminales tienen una protección de 600 volt, 1000 volt de aislación entre cada terminal, es precisión donde más importa, acá tenemos un 5%, eso es muy bueno, intuitivo, fácil de... Si yo, a ver, nunca habíamos tocado un megómetro con las perillas automáticamente, bueno, podremos, que está mal, porque uno siempre cuando adquiere un equipo, lo primero que tiene que es poder interpretar y leer el manual de usuario. Y siempre recomiendo que el manual de usuario esté en la caja, en la valija, pero bueno, a veces eso, la intuición del hombre es que quieras poder trabajar sobre el equipo sin ningún tipo de haberlo leído anteriormente. Pero es intuitivo, no es algo complicado. Operación, obviamente, giratoria, robusta y rangos de tensión definidos para los usuarios. Acá vamos a ver que tenemos una gama, entonces tenemos los MIT, tanto los esenciales, los advanced y obviamente los expert. Lo que tenemos en pequeño o sombreado verde, vamos a ver que en las tres líneas, esencial, advanced y expert, bueno, ya tiene. Entonces podemos ver que esta función de predictor para tener el índice de polarización de la medición de resistencia lo tiene desde en los equipos más básicos hasta el más sofisticado. Por ejemplo, también tenemos el modo el de la eh, eh, para medir la corriente de reabsorción dieléctrica, también lo posee. Entonces, estamos viendo que tenemos muchas novedades dentro de hasta en la misma línea más básica, en los que nosotros hacemos un pasa o no pasa. Bueno, son las novedades que tienen estos equipos de la nueva generación. Vamos a mostrar ahora acá, entonces fíjense, por ejemplo, en los equipos Mark II, por ejemplo, en una gama esencial y una gama Advanced. No estamos hablando de una línea de entrada y una segunda línea, no la expert. Fíjense que tenemos hasta tensión de prueba entre 5 y 10 kilovolt. Eh, Podemos ver en la esencial, que es la entrada de línea, la entrada de gama, tenemos hasta un predictor, el modo en ambos modos. No nos permite almacenar los datos porque se supone que es un instrumento de medición, pero sí en una gama intermedia, la Advanced ya me permite medir y después poder analizarlo. Baja tensión y medida, obviamente, tensión hasta 230 kilovolts, y obviamente, bueno, dependiendo cuál es mi actividad, cuál es mi necesidad, cuál es el equipo, bueno, yo puedo sacar las conclusiones. Pero Meyer se focalizó en poder ofrecer un equipo para cada necesidad y que, aunque sea una necesidad básica, como si fuera el esencial, tenga las mismas prestaciones que es el Advanced o el superior, donde, por ejemplo, el predictor, el modo que me tiene contemplado la corriente de reabsorción, lo tenga contemplado, que son ahorros de tiempo, de energía y nos favorece mucho en nuestra gestión de mantenimiento. Bueno, y acá le dejo la palabra entonces a Daniela para que, bueno, continúe y, bueno, y espero que se haya entendido este curso. Gracias, José. Sí, se entendió todo muy bien y también nos llegaron varias preguntas que ya vamos a atender en un momento. Antes nada Bueno, más quería invitarles a que nos visiten en nuestra página web meger.com/es/events para que puedan ver los próximos webinars, seminarios, tanto online como presenciales que vamos teniendo en lo que queda del año.
pues para los que están también interesados, el día de mañana vamos a tener otro webinar de monitoreo de estado de líneas aéreas e introducción a la ampacidad y dinámica. También quería invitarles a que se unan a nuestro grupo de LinkedIn. Como saben, cerramos nuestras redes sociales regionales, entonces ahora nos manejamos únicamente a través de LinkedIn y de nuestro grupo de LinkedIn. Así que nos encuentran como Eventos con Meger Latam. Nos pueden buscar así y pedir unirse al grupo, o también les puse un QR para que lo puedan este, escanear en este momento y ir directamente hacia el grupo. Entonces, sin más, vamos a proceder a las preguntas. Eh, José, nos dicen, ¿cuál es el software para conexión Bluetooth de donde se descarga? El software es el Suitcase, se descarga o de la página o de la nube, pero no está para todos solamente está para el Advanced y para el Expert, para para el, ¿cómo se llama? No recuerdo, la primera línea no está, no está accesible. Sí, obviamente podemos nosotros facilitarlo desde la página o de un representante o de nosotros desde el punto de vista técnico. Perfecto, gracias. Nos dicen, en los resultados de PI con un valor de mayor 4, ¿hasta qué punto es bueno o medible como bueno un IP de 6, 7, 8? ¿No siempre es bueno? Bueno, si el valor me da, si el valor me da mayor, bueno, mejor, pero hay que analizarlo y posiblemente si es bueno, debemos analizar a ver qué otros valores nos está dando, cuáles fueron las tendencias. Yo siempre hago el mismo, aunque tenga el esencial, esa es la línea esencial, yo, aunque sea un simple paso no pasa, aunque no me lo permita grabar esos valores, por lo menos lo puedo tener en un registro y entonces, en un registro de papel, si fuese necesario, pero por lo menos para ver cómo va siendo la tendencia. Tener en cuenta cómo yo fui y medí y en qué condiciones. Entonces, para poder sacar mejores conclusiones. Si el valor da un valor que está estipulado en las tablas de las recomendaciones tanto del fabricante como lo de los estándares, bueno, es bueno, punto. No hay que buscar mucho más. ¿No? Yo siempre digo que hay que ser pragmático, no hay que buscar problemas donde no los hay. Entonces, pero nos tenemos que asegurar que el diagnóstico sea correcto. Listo. ¿Cómo se hacen pruebas a un transformador marca Continental Electric que está aterrizado desde el interior del núcleo? Bueno, yo desconozco un poco ya tanto la parte técnica de un transformador, no es mi área operativa, mi área operativa es un poco más sobre cables, sobre máquinas, no estoy tanto en los transformadores, pero bueno, lo podemos consultar, tomar o derivarlo con los especialistas en transformadores, no es mi área. Perfecto. ¿Hasta qué potencia máxima de motores se puede medir el aislamiento con este nuevo instrumento? Eh, Podríamos averiguarlo, no lo recuerdo bien, pero tenemos una potencia. Depende un poco la corriente y el nivel de tensión de ese motor, pero hasta 230, nosotros teníamos hasta 230 kiloamperes de tensión que podemos verificar, así que más que la potencia, el nivel de tensión de la que está trabajando el motor, porque nos va a dar en función de eso cuál es la tensión que nosotros te podemos aplicar. Em, ¿Los métodos de prueba DAR y PI aplican para aceites aislantes? Yo no lo he hecho, no lo he hecho. No, sinceramente, ahí es una pregunta que nunca la he hecho, para mi caso. ¿Hay algún criterio de valor máximo de IP
No, que conozca, no. ¿Qué equipo sería el más apropiado para pruebas de aislamiento de bots ducts? Voy a hacer una pregunta, aunque parezca mentira. ¿Qué es lo que me está hablando? No, desconozco, ¿qué es eso? No sé, si por favor Andrés nos puede, yo creo que mejor escribir internamente podemos ver esa Sí, pregunta un poco sí, más a sí. profundidad. Porque la verdad Em, que a veces hay posiblemente en ciertos países se los nombra de una cosa y de otra manera, y bueno, entonces, Posiblemente sí. ¿Cuál sería el conexionado correcto para la medición de aislación en cables de baja tensión unipolares? bueno, nosotros ahí tenemos que tener, nosotros vamos, ¿qué es lo que tenemos que medir? Vamos a medir ahí el aislamiento, ¿no? La vaina. Por lo tanto, tenemos que medir si tiene una malla, vamos a medir la malla que va a ir a tierra con el borde positivo y el negativo va ¿cómo se llama? A al conductor propiamente dicho. Y como vamos a tener un tercer hilo, que es el guard, nosotros lo podemos colocar afuera por si cualquier corriente parásita externa me lo pueda medir. Perfecto. Y por tiempo, nada más un par de preguntas más. ¿Cuándo usar el DAR o IP para el diagnóstico? ¿A qué le llama aislamiento sólido slash blando? No, a ver, por lo general el DAR y el IP son mediciones de aislamiento que por lo general en todo pliego se lo solicita porque es muy poco probable, porque es como si fueran complementarios. Por lo tanto, prácticamente en todos los equipos, sea cable, transformador, eh, aisladores, los dos van de la misma manera. Uno le va a medir sobre, podemos detectar cuál es el contaminante o cuál si hay humedad o no. Entonces son las dos informaciones. En la mayoría de los pliegos, en la mayoría de los pliegos le van a pedir las dos mediciones. De hecho, como son dos mediciones sencillas y principalmente ahora con el predictor podemos achicar el valor de tiempo, entonces son valores que nosotros, yo recomiendo hacerlos en forma conjunta, ¿no? Hola. Perfecto. Y una última pregunta. Algunas personas usan la línea positiva como la línea de prueba en el medidor. ¿Es correcto? La línea positiva como la línea, perdón, ¿cómo es? Perdón. Algunas personas usan la línea positiva como la línea de prueba en el medidor. ¿Es correcto? Tengo entendido que la línea de prueba es la negativa. Sí, siempre el positivo va a la peor parte, a la que yo estoy, por ejemplo, vamos al ejemplo anterior. Si yo tengo el cable, la malla que yo estoy verificando, va a ir a tierra y voy colocando el positivo ahí, ¿eh? Por el proceso de ósmosis, de electroósmosis que nosotros tenemos. Entonces, no es que vamos a cometer un error grosero si nosotros lo conectamos al revés, pero siempre las técnicas, las normas recomiendan la medición como que se establecía. Perfecto. Muchísimas gracias, José, y gracias también a nuestra audiencia por enviarnos sus preguntas y estar atentos, y pues también por su atención aquí en vivo. Sin más, vamos a por cerrado este webinar. Nada más quería recordarles que en su pantalla tienen ustedes la posibilidad de hacer la encuesta y pues nos ayudan, si es que llenan la encuesta, nos ayudan a mejorar estos webinars, a saber qué temas son de interés para ustedes y también allí nos pueden indicar si ustedes tienen em,
o desean una copia del PDF de la presentación para que nuestros representantes locales se los hagan llegar. En esta encuesta, pues también pueden indicarnos si es que desean algún tipo de visita, hablar con un especialista técnico o si es que desean hablar ya con alguien un poco más a fondo acerca de estos temas. Yo por mi parte me despido. Les agradezco muchísimo por estar presentes. Muchísimas gracias a ti, José, por tu presentación. Así que adelante, José. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, esto es un equipo que para Meger es importantísimo y hace muchos años que viene y es un caballito de batalla. Así que, bueno, pero siempre es importante reivindicar y bueno, y estas nuevas funciones que trae, ¿no? Así que gracias por su atención a todos. Un gusto. Gracias. Voy a proceder a cerrar la sesión y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.